La Iglesia Evangélica Emaús, Fuente de Salvación, el Ministerio Evangelístico La Palabra de la Reconciliación y el Instituto Bíblico Seminario Teológico Emaús te invita a escuchar por esta tu emisora la Palabra Diaria con el pastor y maestro Berry Chaviedo. Está atento a lo que Dios va a ministrar a tu vida. Dios le bendiga, reciba un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su servidor, el pastor Berry Chaviedo, que tiene el privilegio y la bendición de parte de Dios de compartir una vez más la palabra diaria hoy. Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, del verso 36 en adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su palabra. Hoy quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios que he titulado Sometiendo nuestra voluntad a la de Dios. Sí, así como lo estamos oyendo, sometiendo nuestra voluntad a la de Dios. ¿Sabía usted que esa es una de las cosas más difíciles? Somos creados a la semejanza de Dios y como seres creados a esa semejanza tenemos voluntad propia. Es decir, que tenemos la capacidad de decidir y tener cosas en las cuales cada uno de nosotros exprese su voluntad. Esa voluntad es respetada por Dios porque Él también tiene voluntad propia. Por eso somos creados a su semejanza. Es una de las tantas características de la semejanza de Dios. Entonces sucede que en esa voluntad nuestra nosotros podemos o someternos, armonizar y estar de acuerdo con la voluntad de Dios, como también podemos marchar fuera y hasta en contra de esa voluntad. Por eso el Señor nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nos está diciendo que entonces la voluntad de Dios absoluta y perfecta sea cumplida sobre nosotros en nuestra voluntad humana. Esa voluntad nuestra, someterla a la de Dios, es lo que la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces someterse al Señor es poder someter lo que queremos, lo que pensamos, lo que anhelamos para ponernos de acuerdo con Dios, armonizar nuestra voluntad a la de Él. Y nos encontramos con una historia maravillosa. Es la historia del Señor Jesús antes de ser arrestado y de ser llevado ante las autoridades y se cumpliese el plan de Dios en cuanto a el proceso, plan maravilloso de la redención. Pero ahora sucede que el Señor, dice la Biblia, que llegó a un lugar llamado Getsemaní. Y no por casualidad se nos da ese nombre, porque en el sitio del Getsemaní, en el Getsemaní se cultivaban olivos. Y era allí donde había una prensa de olivos que se llevaban a estar, y eso es lo que significa el huerto del Getsemaní. Era la prensa donde se prensaba el olivo para obtener el aceite. Ahora el Señor va allí, pero no a prensar el olivo, sino va a prensar su voluntad para someterse a la de Dios. Y dice que Él estaba angustiado y entristecido. Ahora entristecido porque por un lado tenía que separarse de los discípulos, entristecido también porque sabía lo que iba a ocurrir. Y era que por primera vez, Él siendo alguien que jamás se había separado de su Padre, el Padre, al verle como un pecador tomando Él el lugar suyo y mío, entonces iba a quedar separado de Dios. Por eso su expresión en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor en ese momento tomó el lugar de nosotros y el Señor le veía, el Padre Celestial le veía como un pecador.
Ahora eso era lo que a él le entristecía, la separación de su padre. Así que no era que Dios lo había desamparado y el Señor en ese momento se encontraba titubeando en su fe. No, él sabía lo que iba a ocurrir. Y al él llevar sobre sí toda la carga de nuestro pecado, entonces iba a quedar separado de Dios mientras ofrecía su sacrificio, separado de su Padre Celestial, del cual él había dicho: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. El Señor, sabiendo que se acercaban esos momentos, estaba muy entristecido y angustiado. Él sabía lo que había de acontecer. Entonces va allí al Getsemaní y su carácter es prensado. Sus deseos y sus pensamientos, sus sentimientos son prensados. Y eso es lo que representa el Getsemaní para nosotros. Puede ser que usted en estos momentos se encuentre en el Getsemaní. Sí, sin necesidad de ir al lugar geográfico, allá en la tierra del oriente, usted puede estar viviendo su presencia en el Getsemaní. Porque es donde es prensada su voluntad, es donde son prensados sus sentimientos, donde son prensadas sus emociones, para que entonces se obtenga el buen aceite. Y el buen aceite del olivo de su voluntad es someterse a la voluntad de Dios. Es armonizar en una comunión perfecta con Dios. A ese nivel tenemos que llegar. ¿Sabía usted que para eso ocurre algo? Para eso es necesario algo. Y eso que es necesario es la oración. Porque el Señor le dice a sus discípulos que estén con Él acompañándole en oración. Y Él está orando: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y está humillado, está postrado sobre su rostro. Se nos dice en las otras versiones del Evangelio que inclusive el Señor se hizo su sudor como grandes gotas de sangre. Estaba siendo prensado. Y luego de esa oración, el Señor cambia lo que está orando y dice: si no es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Ya no dice si es posible pasa de mí esta copa, sino que ahora acepta lo que realmente es la voluntad plena de Dios y es su sometimiento a Él voluntariamente. Por eso dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Ahí hay una enseñanza maravillosa, porque eso indica que nosotros voluntariamente y sin necesidad de que Dios nos lo imponga, debemos someternos a la voluntad de Él. Someter nuestros deseos, someter nuestros sentimientos, someter nuestras emociones, someter lo que queremos, es negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Y esto debe ser voluntariamente, no por imposición. ¿Ha visto a creyentes siendo prensados en el Getsemaní? En su propio Getsemaní, por medio de enfermedades, por medio de carencias, por medio de necesidades, por medio de problemas familiares, por medio de situaciones tan tremendas, y en medio de ello llega el momento en el cual ese creyente dice: Señor, está bien, no lucho más, no me resisto más, cedo ante ti, no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Se ha logrado el propósito, que voluntariamente rindamos nuestra voluntad ante la de Él. Ese es el propósito de los procesos, ese es el propósito de las pruebas, ese es el propósito de las adversidades y es el propósito por el cual Dios permite que pasemos por todas las cosas que hemos pasado y por las que nos toca pasar. Es someternos a la voluntad de Dios para que no se haga nuestra voluntad sino la de nuestro Padre que está en los cielos. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Entonces podemos entender a qué fue el Señor al Getsemaní a orar. La oración no cambia la voluntad de Dios, oiga bien. Dios tiene una voluntad establecida y no cambiará porque nosotros oremos. Lo que ocurre en la oración es que nosotros aprendemos a someternos a la voluntad de Él. Eso es lo que aprendemos en la oración y lo que hacemos en la oración. Someter esta carne, someter estos instintos, someter estas pasiones, someter estos deseos a la voluntad de Dios. Entonces allí yo acepto lo que el Señor tenga establecido para mí. Entonces allí yo acepto lo que el Señor quiere para mí. Entonces allí yo acepto lo que el Señor está realizando para mí. Allí yo acepto su determinación y voluntad y entiendo que su voluntad es agradable y es perfecta. Y puedo comprender que lo que Él decida es lo mejor. Y aunque yo no esté de acuerdo con lo que el Señor está decidiendo en su voluntad, yo acepto que, aunque no lo entiendo ahora y lo entienda después, un día comprenderé que era lo mejor que Él estaba decidiendo para mí. Entonces,
someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios a través de la oración es el secreto de una vida victoriosa y de ser un verdadero cristiano.